Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Daniel, buen día. Un saludo muy afectuoso a ti y a toda nuestra audiencia. Buen martes. Y creo que en realidad este proceso de la Semana Santa, como dijimos, ha sido una semana política que la vamos a recordar por mucho tiempo, justo porque en el mundo de la política hubo muchísimos movimientos que serán, me parece, de largo plazo, entenderlos así. Cuando nosotros, por ejemplo, recordamos que la segunda parte del sexenio del presidente Ernesto Zedillo se prolongó en buena medida la aprobación, digamos, de sus iniciativas ya a la Constitución o ya a las leyes, se debió en buena parte porque, bueno, después del desgaste natural que significa el ejercicio del poder político, la silla del águila que tanto estremece a quienes las han ocupado, digamos que le permitió ese freno de mano que significó, por ejemplo, el tener todavía bajo su control, el del régimen del PRI, finalmente su gobierno, el que tuviera, por ejemplo, el control de la Cámara de Senadores. Es verdad que el último reducto que le quedó, pues estamos hablando ya de la segunda parte de su sexenio, pero aquí la circunstancia vale recordarla porque es mucho más gravosa ahora. O sea, cuando vemos que el presidente López Obrador tiene, después del desgaste, otra vez en la misma circunstancia, la segunda parte de su sexenio, pero ahora vemos que desde ahora mismo tiene, digamos, la falta de control desde la Cámara de Diputados y también la sumatoria de los desarreglos, ya no hablemos también del caso del Senado, los desarreglos que hay, por ejemplo, en la Corte, cuando vemos en las horas previas en que el ministro presidente de la Corte le han dicho que contó mal, que sí fueron los 8 votos que declararon, digamos, la inconstitucionalidad del proyecto de energía, que como recordamos, básicamente todos los proyectos de la Administración Pública Federal, la del presidente de la República, están convertidos en un expediente judicial porque están, digamos, en predicamento, en fin, todo ello nos recuerda justo que estamos en una etapa muy difícil, como sugiere cualquier segunda parte de un sexenio, pero me parece que hoy en día mucho más gravoso aún es porque están estos antecedentes que acabamos de decir del pasado reciente, del sexenio 94-2000, pero sobre todo en el 2018-2024, porque se supone que en ese año, en el 18, se quebró, digamos, la estructura, por lo menos desde el punto de vista electoral, de que nos habían dicho de que las cosas, digamos, iban a mejorar desde el punto de vista de que se logró esa legitimidad que da el sistema electoral al convertir votos en cargos públicos, con la suficiente, como sabemos y conocimos, legitimidad del caso. Y ahora, digamos, se ha estrellado con la política de la realidad, que en realidad, digamos, es el contrapeso que importa, si lo vemos de una manera muy concreta, para los fines básicos de cualquier administración, el que no pase, digamos, una iniciativa presidencial, que hay que recordar, eso sí será tanto como lo añade su propio, digamos, su propia fuerza, lo sugiere así la del presidente y sus aliados, sí harán historia porque es la primera ocasión en que una iniciativa presidencial no pasa una reforma constitucional, y desde la Cámara de Diputados peor aún, cuando han perdido justamente los hilos de ese control que sugiere la sumatoria, pero de acuerdos, de la conciliación, del diálogo político generador de esas formas de democracia que se alimentan de la civilidad y de la posibilidad de ese acuerdo, por tanto, de acuerdos parlamentarios que se conviertan en política ya gubernamental, ya pública. Y bajo ese esquema me parece que ha sido, digamos, si no el principio del fin, por lo menos sí el debilitamiento de una circunstancia que pone, digamos, a la iniciativa eléctrica del presidente de la República, no solo sepultada por la realidad, ya el propio presidente ha dicho que no enviará una iniciativa más en ese rubro, pero también alimenta, digamos, hace el cultivo de esa muy peligrosa confrontación que hay ya por sí misma muy importante, es la polarización, eso sí ya lo logró en la perspectiva más realista posible de que ponga a disputar a los mexicanos en la arena política, en la arena pública, cuando reitero, no somos nosotros los depositarios de la función pública, sino son las élites políticas las que debieran responderle a los gobernados, a los ciudadanos por cada una de sus actuaciones y también por lo que han dejado de hacer, que me parece a mí que en la economía, en la sociedad, en la política, en la salud pública, en cada uno de los rubros de la administración en que no han cumplido con su deber, están, digamos, depositados buena parte
de esos desacuerdos parlamentarios que vimos el domingo de resurrección. Lo que sí ha resucitado, por tanto, son esas formas que aquí las hemos comentado en ese espacio de insurrección de la conciencia social, ciudadana. ¿Quién lo diría que en un domingo de Semana Santa, en vacaciones, hubo momentos en que el canal del Congreso alcanzó audiencias de 24,000, 25,000 personas concretas que estábamos allí desarrollando, digamos, nuestra conciencia también ciudadana y social, poniendo ese enfoque de atención para con la vida pública del país, que vuelva a ser pública, como dijo bien don Daniel Cosío Villegas. Al final del camino tiene razón, el pronunciamiento que ha hecho, hay que recordarlo, es histórico, el de la izquierda mexicana, cuando en la propia Cámara de Diputados, el diputado socialista, el diputado Arnaldo Córdoba del Partido Socialista Unificado de México, sugirió que la única forma en que la democracia puede convertirse en viable es a través de respetar el principio de subdivisión de poderes, Teodoro.